Jaguares de Jacksonville, pues ellos tuvieron una temporada en el que calificaron a postemporada, tuvieron una remontada impresionante en la primera ronda contra los Cargadores, donde estaban perdiendo por 27 puntos, ganaron ese partido y le dieron mucha pelea en la ronda divisional de visitante al equipo campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs. Y pues bueno, eso es después de una temporada en la que terminaron con 9 victorias y 8 derrotas. Después de un comienzo de 3-7, cerraron bastante fuerte para ganar la división sur de la conferencia americana. Así inició la era de Doug Peterson como head coach y la segunda temporada de Trevor Lawrence al frente de los Jaguares de Jacksonville como su mariscal de campo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sigue en este tercer año para Lawrence y el segundo año para Doug Peterson? Esperen, obviamente, un año de mucha consistencia, ¿no? De mejor consistencia por parte de ellos, porque estamos hablando de una franquicia que empezó bastante bien, con 2 victorias, una derrota. Lo había hecho bastante, empezaron caliente, empezaron fuerte, pero luego me acuerdo ese partido que tuvieron contra las Águilas de Filadelfia. Hubo en la lluvia y se vio fuera de, o sea, no se vio cómodo Trevor Lawrence en ese juego. Eso empezó una mala racha en el que llegaron a perder 6 de 7 partidos, 6-7 partidos, y parecía que no iba a haber esperanza de que ellos calificaran a playoff. Sin embargo, pues las cosas cambiaron para ellos. Empezaron a tener remontadas. Jacksonville empezó a ser un equipo de remontadas, porque hablamos de los 27 puntos que remontaron contra Cargadores en el playoff. Hubo remontadas importantes contra Baltimore, contra Dallas, y obviamente la misma temporada con la que culminó en lo que fue la victoria en playoff contra Cargadores. Entonces, es para una franquicia de Jacksonville y para un Trevor Lawrence que está en ese proceso de ellos esperan convertirse en lo que todos esperamos de Trevor Lawrence, en convertirse en uno de los mejores quarterbacks de esta NFL. Y entonces, con el tener ya una victoria en playoff puede significar el mundo para, no solamente para él, sino también para la misma franquicia, ¿no? Para la misma franquicia de Jacksonville, que antes de la temporada pasada era una escuadra que tenía 10 temporadas de las previas 11 con doble dígito de derrotas. Nada bueno. Que fue el año del 2017 que llegaron al juego de campeonato. Fue la única excepción. Pero bueno, obviamente Lawrence, la segunda mitad del año es lo que esperan que ver de Trevor Lawrence en lo que es de aquí en adelante, de principio de temporada en adelante. Estamos hablando que en los últimos 9 partidos, cuando se vio esa racha de Jacksonville para ganar la división, vencer a Titanes en la última jornada, él lanzó para 2.273 yardas, completó el 69.7, casi el 70% de sus pases, 15 pases de anotación, 2 intercepciones, rating de 104.5. Eso es lo que se espera que sea la temporada completa, porque por parte de Jacksonville tienes a Doug Peterson, que yo lo creo como un buen coach, ¿no? Es un buen coach de quarterbacks desde que estaba con Andy Reid en Filadelfia, y ahora como asistente, y luego, obviamente como head coach en Filadelfia, donde ganó un Super Bowl. Entonces tienen con qué trabajar los Jaguares. ¿Qué es lo que hay de nuevo para esta temporada? A diferencia de la temporada pasada, no hubo tanto movimiento en la agencia libre para Jacksonville, porque la mayoría del dinero que invirtieron vino un año previo. Entonces por eso no hubo muchos cambios, muchos jugadores que hayan llegado, que a lo mejor ahorita pensarías, ahorita que todavía está Lawrence en un contrato, pues no en un su contrato de novato, todavía tienen la oportunidad los Jaguares de invertir más fuerte. Pero ese no es el caso, porque lo más fuerte la temporada pasada, es más, aquí tengo
el número de cuánto fue lo que los Jaguares utilizaron el año pasado en el receso temporada pasada en dinero. 260 millones de dólares utilizó Jacksonville en el receso temporada 2022. Entonces este 2023 no tenían mucho. Pero lo que sí tienen es lo nuevo que sí agregan es el caso de Calvin Ridley, que llega de Atlanta, que no tiene una temporada completa en la NFL desde el 2020. 2021 tuvo lesiones y 2022 no jugó debido a una suspensión por apuestas. Estuvo suspendido toda la temporada 2022. Incluso ese cambio por Calvin Ridley se fue durante la temporada pasada. Jaguares ya estaba apostando para que llegara Riley con ellos en esta temporada. Repito, la pasada no jugó Riley con Atlanta. Fue suspendido de la liga por la cuestión de apuestas. Pero la última vez que Calvin Ridley tuvo campaña completa en el calendario completo fue el 2020, en el que atrapó 90 pases, 1300, 1400 yardas, 9 anotaciones. Les puede dar un arma que hace diferencia para un Trevor Lawrence. Si puede estar sano y se puede mantener sano y se puede mantener dentro del terreno de juego, ahí va a tener una pieza fundamental Trevor Lawrence para que siga creciendo, siga evolucionando esta ofensiva. Sigue teniendo a un Christian Kirk que le fue bien de la llegada de Arizona, ¿sí? Con ellos la temporada pasada, y a Evan Engram, que le habían puesto la etiqueta de jugador franquicia, el ala cerrada que venía de Gigantes, ya lo firmaron a largo plazo. Entonces siguen consolidando la ofensiva alrededor de Trevor Lawrence. Tienen a Travis Etienne, el corredor, que básicamente va a su segunda temporada porque la primera pues sufrió una lesión en la pretemporada contra los Santos y ya nunca volvió a jugar. Pero obviamente la expectativa mucho está sobre Trevor Lawrence. Sabemos que él cuando salía del colegial, más bien desde que ya lo vimos de novato en el 2018 en la Universidad de Clemson, se pensaba que iba a ser una temporada importante, que las expectativas eran muchas para Lawrence. Primer año con Urban Meyer de head coach, no fue lo que se pensaba, pero bueno. La segunda, un muy buen arranque, unas primeras 2-3 semanas muy buenas. Después, inconsistencia, pero cerraron muy bien la temporada. Me causó un poquito de problemas cómo empezó ese juego de la semana 18 contra Titanes y contra Cargadores cuando tenían que ganar y tuvieron que remontar, pero ganaste un juego de playoff. Entonces ellos en su mente ya se puede ganar un juego de playoff. En la línea ofensiva, su primera selección fue Anton Harrison, tackle ofensivo. Esa fue la primera selección de Jaguares en el draft. ¿Y por qué esto es importante? Porque de entre los jugadores que dejaron ir, tackle ofensivo, Jawan Taylor, ¿no? Y también tienen el caso de Cam Robinson, el tackle izquierdo, que va a empezar la temporada suspendido. Y a lo mejor, pues con este jugador, la primera selección de los Jaguares, Anton Harrison, se puede convertir las piezas angulares de la línea ofensiva para el futuro. Entonces ahí es importante por Jacksonville que Harrison resulte ser pieza clave ahorita y en adelante. Entonces eso es por parte de la ofensiva de Jaguares, con un muy buen coach, que es el caso de Doug Peterson. Del lado del defensivo también hay muchas dudas, porque pues en el papel tienen jugadores, yo creo, de mucho nombre, ¿no? Y que deben de mejorar esta temporada. Esa es mi expectativa sobre la defensiva de Jacksonville. Tienen ellos. En efectividad, Football Outsiders lo clasificó como la defensiva número 26 de la liga. Probablemente el problema más grande fue la falta de capturas de mariscal de campo. Nadie tuvo más de 7.5 colectivos. Y sobre todo, contando que la primera selección general del draft del año pasado, ellos tuvieron la selección número 1 del draft también el año pasado, fue Trayvon Walker de la Universidad de Georgia. Él tuvo 3 capturas y media solamente. Se vio bien en pretemporada,
pero en temporada regular 3 capturas y media. Y sabiendo que en Detroit, después de él, eligen a Aiden Hutchinson y tuvo una buena temporada de novato. Entonces tienes a Trevon Walker, también le agregas a Josh Allen, ¿no? Y pues tienes otros jugadores buenos que elegiste en el draft. El caso de Devin Lloyd fue bueno, que seleccionaste linebacker también el año pasado en el draft. El caso de Tyson Campbell, ¿no? Tyson Campbell, que fue seleccionado en la segunda ronda del 2021, fue el número 7 calificado por Pro Football Focus en lo que es esquineros en la temporada pasada. Entonces ahí tienes un esquinero que va mejorando. Debes de tener una mejor defensiva que evolucione también. Si vas a tener una ofensiva con armas que te pueden dar puntos, si la defensiva les puede comprar para que no estén abajo en el marcador y que no se vayan a esos déficits tan pronunciados como se vimos varias veces en la temporada pasada, eso puede ayudar a los Jaguares a mantenerse. Para mí una ventaja de Jaguares, ¿por qué no Jaguares puede ser un caballo negro hacia el Super Bowl? Lo pudiera ser si platicamos de esto, todo esto bonito que estamos mencionando sobre Jacksonville, sobre los quarterbacks, receptores y el potencial que tienen estos jugadores defensivos. Porque pues estaba en una conferencia americana dura, ¿no? Con jugadores con la este de la americana, la norte de la americana. La división más sencilla en el papel es la sur. Ellos tienen más talento que los Titanes, los Jaguares, y talento más joven. Titanes pueden estar empezando en una reconstrucción, los Titanes posiblemente, pero los Jaguares ahí van. Los Jaguares parece que es el comienzo de algo nuevo. Me explico, parece que los Jaguares pueden que estén y que ya iniciaron el año pasado. Ellos deben de poder empezar a dominar esta división. Eso es lo que tienen. Pero por lo pronto, mientras que, no sé, unos Tejanos con nuevo quarterback, unos Colts con nuevos quarterbacks empiecen a desarrollar, ellos deben estar más evolucionados y con un quarterback con un prospecto generacional. Entonces, mientras que Buffalo se va a estar peleando con Miami, con Jets, con Patriotas, no los podemos dejar a un lado con Bill Belichick, la norte de la americana, con Cincinnati, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, todos con talento para llegar a playoff. La oeste, con Kansas, con Cargadores, ¿por qué no Denver? Tienes a todas estas franquicias. Jaguares es el que tiene el camino tranquilo, un poquito más tranquilo en el papel. Y entonces un calendario más sencillo, porque no pueden llegar más frescos a los playoffs. Y ahí, con este grupo de jugadores, ¿por qué no puede dar una sorpresa ya en playoff? ¿Por qué no? Repito, con lo del calendario y todo eso, a lo mejor no va a ser una temporada de tantos juegos tan fuertes en el papel. Ojo en el papel, eso Jacksonville lo puede aprovechar, la división sencilla, para que, ¿por qué no? Tienes un coach de campeón de Super Bowl y pues esa es la expectativa con precisamente de Marcus Lawrence. Entonces, para mí, esa es la expectativa de Jacksonville: ganar la división y un caballo negro, la división sencilla de la americana. Y Jacksonville tiene los elementos para 100 playoff complicársela a quien sea si se desarrollan en esas otras áreas, ¿no? Vámonos con mis apreciaciones del partido del Salón de la Fama, ¿no? Los Jets empezaron ganando 3-0, pero después los Browns terminan a ganar. Obviamente aquí no hay nada que para determinar si Jets o Cleveland, qué va a pasar con ellos en la temporada, pero sí para mí marca, para mí en lo particular, pues algunos novatos jóvenes que vimos en esta pretemporada. Escuchando la transmisión de Mike Tirico, Chris Collinsworth y Melissa Stark, varias cosas. Obviamente ellos se centraron en el tema de Aaron Rodgers, de Sean Watson, los respectivos quarterbacks. Obviamente con los Jets ahorita todo es
bonito. Ahorita con los Jets todo es bonito. Con todavía no jugar, Aaron Rodgers está muy contento. Defiendan a Nathaniel Hackett después de todo lo que ha habido alrededor con Sean Payton, el head coach de Denver, en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces, todo eso está pasando con los Jets. Yo lo que sí quiero destacar de lo que fue este partido es pues algunos novatos, principalmente de los Jets, sí quiero destacar el caso del corredor que seleccionaron en la quinta ronda, proveniente de la Universidad de Pittsburgh. Estamos hablando de Israel Abanikanda, que tuvo 27 yardas, una anotación. Israel Abanikanda, líder de yardas, líder corredor de yardas en la conferencia del Atlántico, ahí con la Universidad de Pittsburgh. Y la Universidad de Pittsburgh tiene buen historial. La Universidad de Pittsburgh tiene un buen historial en desarrollar corredores. Desde muy antaño con Tony Dorsett, a LeSean McCoy, a otros corredores que han salido de la Universidad de Pittsburgh. Y pues Israel Abanikanda, que tuvo una muy buena carrera y una última muy buena temporada con los Panteras de la Universidad de Pittsburgh. Y al principio del juego, pues sí se destacó. También un poquito sobre lo de Zach Wilson. Zach Wilson, que destacó con un increíble pase de 57 yardas y está teniendo una buena relación con Aaron Rodgers. Yo me acuerdo, hace 2 años, en el 2021, hubo un partido de pretemporada, Jets-Green Bay, y en ese momento, esa pretemporada, estaba jugando muy bien Zach Wilson. Y yo estaba diciendo, wow, parece que los Jets finalmente habían conseguido ese quarterback joven para ganar, para ser su quarterback a largo plazo, Zach Wilson. Empezó la temporada regular y no fue así. Pero me acuerdo ese juego de Jets Green Bay y me acuerdo lo que fue en Green Bay, y escuchando hablar a Aaron Rodgers al respecto, significó mucho. O sea, hablaba muy bien Aaron Rodgers de Zach Wilson. No ha sido lo que se esperaba. A la verdad que pues, tuvieron que ir por Rodgers los Jets. Y pues, a lo que voy, debe de tener algo ahí Zach Wilson. Debe tenerlo. Yo estoy esperando, ojalá, obviamente no con los Jets, o a lo mejor esperarse, o no sé, pero esperemos que no sea lo último que hayamos escuchado de Zach Wilson. Este pase 57 yardas, se ve que tiene talento, y el tener la paciencia de quedarse en Nueva York, a lo mejor es alguien que a lo mejor puede estar madurando, evolucionando, y espero que ese sea el caso con Zach Wilson, el quarterback, que lo vimos una serie o dos para empezar este partido. Por parte de Cleveland tenemos Kellen Moore, pues inició el partido de quarterback de los Browns, líder estadísticamente en la historia de Texas A&M, pero fue seleccionado hace unos años por Minnesota, no resultó, fue cortado y no se vio bien. Tuvo una intercepción, pero probablemente debió haber tenido 2 más. Quien realmente destacó fue Dorian Thompson-Robinson, el ex quarterback de UCLA, que fue seleccionado en la quinta, sexta ronda por Cleveland. Pero muy bien este mariscal de campo. Completó 8 pases de 11, 82 yardas con una anotación. Se veía tranquilo, se veía sereno. En una anotación de Cleveland lanzó un bloqueo. Esperemos que efectivamente pueda ser que siga evolucionando. Está Deshaun Watson, pero para mí de esto se trata la pretemporada, es encontrar eso. Ahora, un novato que hay que poner atención, el caso de Cedric Tillman. Cleveland, por lo que significa Deshaun Watson, ¿no? Pues no tuvieron primera ronda este año. Dieron mucho por Deshaun Watson a los Tejanos. Dieron mucho cambio. Entonces,
tienes a Deshaun Watson, entonces no tienes selecciones tempraneras en el draft. La primera fue Cedric Tillman. Ese fue el primer jugador que seleccionaron este año y se vio bien. 2 recepciones, 35 yardas. Cedric Tillman fue seleccionado en la tercera ronda de la Universidad de Tennessee, que se perdió unos juegos la temporada pasada por cuestión de lesión con los voluntarios de Tennessee. Pero en una ofensiva que ocupas receptores, pues tienes el caso de Amari Cooper, el ex vaquero y Raider. Trajiste a Elijah Moore, el ex Jet de Nueva York, que no funcionó, que se estaba quejando porque no le daban juego ni le daban balón. Y le das a Cedric Tillman, Nick Chubb. Ahí es donde Cleveland, si Tillman puede resultar este jugador, tercera ronda, la primera selección que tuvo Cleveland en este draft, entonces pues ahí puede haber algo ahí más adelante con que pueda funcionar. También de los Jets me faltaba señalar la primera selección de ellos, Will McDonald cuarto, tuvo 3 tacleadas, de Iowa State, la primera selección de este año de los Jaguares de Jacksonville, perdón, de los Jets de Nueva York, Jaguares de los Jets de Nueva York, la primera selección, la número 15 general, 3 tacleadas en su debut dentro de la NFL en la pretemporada. Obviamente, este fin de semana se trata del Salón de la Fama. Veré si más adelante pues hago más una plática, ¿no?, alrededor de estos jugadores. Lo que sí es que, mira, primero quiero empezar con esto. Qué gran historia esto de que yo no lo sabía. Uno de mi jugador favorito de esta generación 2023 del Salón de la Fama es Rondé Barber. Super jugador. Obviamente muchos recordarán también a su hermano gemelo Tiki Barber. Y cuando ves a un Tiki Barber, pues los dos con los Gigantes fue un gran corredor. Él a lo mejor se retiró joven. Hablamos de los corredores que a lo mejor no tienen a estas alturas de los ya no se les respeta tanto los corredores. Tiki Barber se retiró de su punto más alto y ya no pudo jugar, o ya no quiso jugar, mejor dicho. Pero su hermano gemelo, que los dos salieron en 1997 y él jugó creo que hasta 2012. Y eso me llamó mucho la atención porque Melissa Stark, la reportera de campo, y que pues yo me acuerdo de ella desde que 97, 98, pues ella era trabajaba para ESPN, para Sunday NFL Countdown, Monday Night Countdown, y luego fue la reportera de campo por un par de años en la cadena ABC, ¿no? 2000, 2001, 2002, antes de que se retirara un poco para su familia, etc. Pero esto es algo que no sabía. Cuando a ella esta noche le tocaba entrevistar a cada uno de los miembros del Salón de la Fama que estaban ahí en Canton, Ohio, y le tocó hablar con Rondé Barber. Y yo lo sabía, pero presenta. Y yo tengo el honor de decirles que yo conocí a Rondé Barber desde que éramos estudiantes, compañeros de universidad en la Universidad de Virginia. Obviamente, yo no sabía, y qué interesante, y que tú fuiste mi primera historia cuando le hice en su carrera como periodista en broadcasting, cuando le hizo una historia tanto a Tiki como a Rondé Barber. Entonces eso a mí se me hace padre, se me hace cool que ahí estaban los dos al mismo tiempo, que yo creo que los dos han tenido, obviamente, Barber, una carrera verdaderamente legendaria, porque en esta defensiva de Tampa, que para mí, yo lo digo, la mejor defensiva contra el pase que yo he visto de la NFL son esos Bucaneros del 2002. Esa es la mejor. Tenías a un Derek Brooks que obviamente anotó como 6 touchdowns esa temporada. Tenías a la defensiva como Simeon Rice. Tenías tackle defensivo como Warren Sapp. Tenías un free safety como un safety como John Lynch.
Ronda Barber, tenías un coordinador defensivo como Monty Kiffin, otro coach asistente que se llama Mike Tomlin. O sea, todo ese grupo que era increíble. La mejor defensiva contra el pase que a mí me ha tocado. Y obviamente, y Ronda Barber tiene una jugada de las mejores en la historia de Tampa Bay. Y es más, él se lo platicó a Melissa Stark. Se lo platicó esa intercepción que tuvo en el juego de campeonato de esa temporada contra Filadelfia. Con esa intercepción aseguró el partido y más adelante, pues, que fue una semana después, creo que esa vez nada más no hubo semana de descanso, no me acuerdo, pero ganaron el Super Bowl en San Diego contra los Raiders. Y eso mucho tiene que ver el caso de Barber con esa intercepción. Él lo dijo, la jugada más importante en la historia de los deportes de Tampa. Dice, obviamente hubo otras cuestiones como los Super Bowls o el Lightning que ha ganado un par de veces la Stanley Cup, pero como que esa fue la primera jugada grande. Pues en una historia de Tampa Bay que ha habido muchos más momentos negativos deportivamente que buenos. Y bueno, y ver esto de Melissa Stark, que para mi papá siempre fue una de sus favoritos, siempre fue así de que tiene una cara de traviesilla. Y sí, se ve muy buena onda la Melissa Stark, pero para mí, Ronda Barber, para mí, es mi jugador favorito de esta generación. Obviamente están, cuando aquí nos topamos, digo, y cosas interesantes que deben de saber de estos jugadores. Primero que Riley, segundo bengalí de Cincinnati, que está en el Salón de la Fama. El otro es Anthony Muñoz, es el otro que está también ya en el Salón de la Fama. Pero Ken Riley, 65 intercepciones, sigue siendo el número 4 de todos los tiempos en intercepciones. Y apenas ahorita, su último partido fue en 1983. Afortunadamente le tocó un Super Bowl con los Bengals, pero del 83 a la fecha, al fin está en el Salón de la Fama. Ojalá que esto ayude para que ahora Ken Anderson, no sé si el quarterback, pero Ken Riley, el número 4 de todos los tiempos en intercepciones, y finalmente está en el Salón de la Fama. Otros datos, Joe Thomas, más de 10,000 jugadas consecutivas con Cleveland, pero obviamente nunca estuvo en playoff. 2007 al 2017 probablemente lo más cercano que estuvo a playoff fue ese primer año 2007, pero nosotros les ganamos a los Browns en la penúltima jornada y pues ya no se pudieron recuperar para calificar, y después de ni cerca le tocó su última temporada del 2017. Cleveland no ganó un solo juego. Es más, las últimas 2 temporadas de Thomas con Browns, una victoria solamente. Pero Thomas, pues él no era el responsable de eso. Zach Thomas, hablas de quinta ronda en el draft. Su presentador va a ser Jimmy Johnson. Estamos hablando que de esa defensiva, cuando llegó Jimmy Johnson a los Delfines, trató de crear algo similar a los Vaqueros, de acumular muchas selecciones en el draft, y sí acumuló un par de muy buenos jugadores defensivos. Obviamente están jugadores como un Sam Madison, que pues lo eligió Patrick Surtain, por ejemplo, pero ya hay 2 de esa defensiva en el Salón de la Fama. Estamos hablando del caso, primero que nada, de Jason Taylor, que ya ingresó al Salón de la Fama. Él ya ingresó, Jason Taylor. Y ahora Zach Thomas, que Zach Thomas pues sí es una historia diferente, porque pues es uno de los linebackers de menos estatura en llegar al Salón de la Fama. Estaban poniendo la transmisión que abajo de los 6 pies, es decir, de 1.80, Sam Mills, el ex linebacker de Nueva Orleans y Carolina, y el ex Delfín Miami también, Nick Buonaconti. Cuando le dijeron eso, Zach Thomas, pues obviamente debe reconocer a Nick Buonaconti. Cuando Zach Thomas estaba llegando a la liga, pues todavía Buonaconti pues todavía tenía ya se había retirado, tenía tiempo de retirarse, pero obviamente tenía esa visión, ¿no? De quién era Buonaconti, estar ahí, parte de los grandes, de los Delfines de Miami. Pero en el caso de Zach Thomas, un linebacker bajo estatura, quinta ronda, y hablan de lo importante que son los juegos de pretemporada. De repente Jimmy Johnson lo dice, a ver, sé titular en el primer juego de pretemporada, y de ahí en adelante nunca más salió
de dejar de ser titular con los Delfines durante 12 años. Desde ese entonces, una máquina para taclear Zach Thomas. De Marcus Webb, mi primera impresión de Marcus Webb, la primera selección de los Vaqueros, en el 2005. Bill Parcells era el head coach de los Vaqueros en esa temporada del 2005. Y yo con lo que me voy es, me acuerdo la primera impresión que yo tengo de Marcus Webb fue cuando en ese draft le preguntan a Bill Parcells sobre de Marcus Webb, era Eduardo quien estaba entrevistando, y Bill Parcells dice, me recuerda a Lawrence Taylor. Eso fue lo primero. Y que inmediatamente Marcus Webb, pues era eso. Y me acuerdo Eduardo que le decía, wow, qué palabras tan emocionantes para decir a Webb con Lawrence Taylor. Y ahí Bill Parcells, pues sabiendo cómo manejar la prensa y pues sabe cómo maneja, no trato de decir, pero de Marcus Webb del 2005 a cuando se retiró, claramente uno de los mejores cazadores de quarterbacks de su época. Con Dallas no alcanzó a ser campeón del Super Bowl, nunca sabemos la historia de los Vaqueros, pero con Denver terminan siendo campeones del Super Bowl cuando vencen ni más ni menos que a las Panteras de Carolina en el Super Bowl 50. Eso es por esa parte. Chuck Howley de los Vaqueros, estaba leyendo una par de declaraciones durante la transmisión donde decía Bob Lilly, el primer jugador de la historia de los Vaqueros en el Salón de la Fama, tackle defensivo. Él dice, no hubiera habido una Doomsday Defense, así se le apodaba a la defensiva de los Vaqueros de los 60, 70, la Doomsday Defense. No hubiera habido una Doomsday Defense sin Chuck Howley, campeón del Super Bowl 6, pero él fue el MVP del Super Bowl 5, cuando los Vaqueros perdieron contra los Potros de Baltimore. Él es el único jugador en la historia de los Super Bowls ser MVP del equipo perdedor, caso de Chuck Howley. Joe Klecko fue parte del New York Sack Exchange, así se le apodaba al frente defensivo de los Jets, cuando a principios de los 80s, que llegaron a un juego de campeonato contra Miami en 1982, que incluía a Mark Gastineau, que por un tiempo Mark Gastineau tuvo el líder de capturas de todos los tiempos, pero sí, Joe Klecko ingresa al Salón de la Fama, y pues hablas de una defensiva, otra vez, para que saque tantas capturas, y Klecko pues pudo jugar en todas las posiciones de la defensiva, interior, afuera, lo que quieras. Y Joe Klecko se tardó muchos años ya el comité. Uno como ya ve un poquito lo viejo, cuando uno empieza a ver los salones de la fama 97, 98, 95, 96, pues hubiera sido como que lo normal, ¿no? Ahorita con algunos jugadores, pero no, o sea, estos ya son los anteriores. En los 90 me acuerdo que los 60 eran los de la vieja guardia, etcétera, pero no, ya jugadores que terminaron de jugar en los 80s, pues ya entran en esta categoría. Darrelle Revis, para mí es un poquito controversial Darrelle Revis, porque a mí se me hace que fue muy poquito estrella en la NFL. Para mí se acabó un poco rápido, pero bueno, sabemos lo de Rivers Island, sabemos todo ese show, sabemos esa historia, que por unos años con los Jets, pues así le conoció, porque ningún receptor podía tener éxito contra Darrelle Revis. Pero empezaron lesiones, se peleó con los Jets, se peleó con Rex Ryan, el head coach, cuando quería dinero, cuando se contrato, se termina yendo a Tampa, tiene sus lesiones, regresa, es campeón del Super Bowl con Patriotas, el 49, regresa con los Jets, pero ya no era el mismo. Para mí se acabó temprano. Y por último, Don Coryell, para muchos el padre del ataque moderno aéreo. Él es la única persona en tener 100 victorias como coach colegial y 100 partidos ganados en la NFL. Imagínense en eso, 100 victorias en colegial, 100 victorias en la NFL. Nadie lo ha hecho, y se han jugado más de 150 años de fútbol americano colegial y más de 100 años de NFL, nada más para que tengan perspectiva. Pero obviamente su impacto, su influencia
fue en el ataque aéreo. Con los Cardenales de San Luis, la mejor época que tuvieron los Cardenales en su etapa en San Luis fue ni más ni menos con cuando estaba Don Coryell, con Jim Hart y compañía. Llegaron a calificar unos años a playoff. Esa fue la mejor etapa de los Cardenales, ahí cuando Jackie Smith estaba ahí, Jim Hart, etc. Pero obviamente la gente lo va a recordar por los años con los Cargadores de Los Ángeles, con Dan Fouts, con Kellen Winslow, Charlie Joyner, James Brooks, todo un gran Jefferson, toda una gama de armas ofensivas. Y como bien sabe Dan Fouts, cuando en 1978 llega, creo que es 78, pero 78 con el cambio de reglas, llega a Dan Fouts y le cambia la carrera a Dan Fouts. Dan Fouts se vuelve bueno, se vuelve espectacular y llega el Dan Fouts al Salón de la Fama. Y como lo pusieron en audio ahorita en el Salón de la Fama, en el juego, dice: sin Don Coryell, Dan Fouts no está en el Salón de la Fama. Y probablemente tiene la razón. Creo que ya me extendí y pues ya me eché todo un speech. Ahí pasen la voz porque la verdad creo que sí está bastante bueno. Si me lo dejan ahí. Varias cosas antes de despedirme, antes de decirles adiós a todos. Vuelvo a regresar a esto del Pac 12 porque esto es algo importante. En las próximas 24, 48 horas, todo parece que el destino final del Pac 12 se dará a conocer. Yo creo que el destino va a ser que va a quedarse fuera. O sea, yo creo que los presidentes de las universidades lo han visto. Sé que otros ahí lo tienen muy, pero muy palpable. Pero con el Big Ten, si la falta de televisión, los rumores están agregando que el Big Ten ya está platicando sobre la posibilidad de agregar a Oregon y Washington. Yo les decía ayer sobre Stanford y California también. Ahora se dice que Arizona, la Universidad de Arizona, está hablando para unirse al Big 12. Entonces, los problemas siguen en el Pac-12 y eso no va a cambiar. Y por último, los Yankees de Nueva York. ¿Qué está pasando con los Yankees de Nueva York? Ayer hablaba con la cuestión de que ellos no quieren o no buscan mejorar, que ni venden ni compraron al momento final del draft, de la fecha límite de hacer cambios. Pero lo que nos enteramos en este día es peor, que Anthony Rizzo, su primera base, en los primeros 2 meses de temporada, él está bateando arriba de 300. Arriba de 300, con más de 10, 11 cuadrangulares, estaba teniendo una buena temporada. Sin embargo, del 28 de noviembre, el 28 de noviembre, tuvo una colisión con Fernando Tatis Jr. de los Padres. Una colisión en la que recibió una colisión en la cabeza. A raíz de eso, de ese momento, 2 meses, Anthony Rizzo está bateando en promedio .171. Un cuadrangular. Pasaron 40 juegos sin que conectara un cuadrangular. Y resulta que se está mencionando que tenía problemas de conmoción a raíz de ese golpe con Tatis Jr. el 28 de mayo. 2 meses jugando con todo indica que una conmoción cerebral. Y hace unos días, como que Rizzo estaba diciendo que su mente estaba, pues no estaba bien, y de cualquier manera lo pusieron a jugar contra los Reyes de Tampa. Terrible, ¿no? Porque aquí nada más te está hablando lo incompetente de los Yankees, lo incompetente de todo lo que está porque aquí estás hablando de una falta de organización. Digo, en la NFL se están acabando a los Delfines y Tua Tagovailoa con lo que está pasando. Se lo estaban acabando, si no detectaron la conmoción, etc. Aquí pasaron 2 meses. 2 meses. Y la baja del juego era claro. 2 meses. Si esto hubiera sido en la NFL, se estarían acabando la NFL ahorita. Si eso fuera la NFL. Y los Yankees no tienen perdón. No ven lo que está pasando con la franquicia. El cómo está ahorita la franquicia
es un reflejo de lo que está pasando con Anthony Rizzo. No hay una nueva organización, no están haciendo nada para mejorar, no hay nada que haya mejorado desde que Aaron Boone es manager, desde que Brian Cashman. Ya los aficionados están yendo con pancartas al estadio de los Yankees para pedir que despidan a Brian Cashman, que despidan a Cashman. ¿Qué están haciendo? Seguridad está yendo a quitar, piel delgadita. Se merecen eso y mucho más. Cashman y compañía, al estar arruinando una de las mejores franquicias de todos los deportes. Este daño que se está causando a los Yankees puede durar por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo me despido. Gran día.